Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Zaragocista Rugido TV, donde hablaremos de la nueva actualidad del Real Zaragoza desde el punto de vista de un aficionado. Hoy, el entrenador. Y no olvides de terminar de ver el vídeo para ver de qué va el próximo vídeo. Te lo contamos al final. Como hemos dicho, hoy vamos a hablar del entrenador Rubén Baraja, del Pisuerga al Ebro y tiro porque me toca. Comenzamos. Nació en Valladolid y como jugador debutó en el Valladolid, jugó en el Atlético de Madrid y también en el Valencia, donde pasó la mayor parte de su carrera, 10 años, y donde consiguió bastantes títulos. La verdad, como jugador tiene un palmarés envidiable. También fue internacional, jugando un Mundial y una Eurocopa. Pero nos centraremos en su trayectoria como entrenador. En 2015 fichó por el Elche, con el que consiguió dejarlo en 10ª posición, con un balance de 13 victorias, 18 empates y 11 derrotas. Y no aceptó la propuesta de renovación del club, aunque lo dejó. En 2016 lo contrató Rayo Vallecano y duró 4 meses, de noviembre del 2016 a febrero del 2017, y lo tuvieron que cesar, con que al final fracaso. Y en 2017 entrenó al Sporting de Gijón, donde hizo media temporada, y luego comenzó la siguiente, la 2018. En la 2017 consiguió meter al equipo en playoff, con que fue bien, y en la 2018 con el proyecto que él empezó lo tuvieron que cesar. Tuvo varias derrotas consecutivas y lo tuvieron que cesar. Y después entrenó al Tenerife, que es el último equipo que ha entrenado este año, y bueno, la verdad es que después del confinamiento ha conseguido que fuera uno de los mejores equipos de la categoría. Ya veremos cómo empieza aquí en Zaragoza, porque ya sabe que en Zaragoza hay presión, hay mucho sentimiento, hay mucho cariño y por los colores, y ya se sabe que es una plaza importante de torear. Entonces, bueno, ya vemos que su trayectoria, pues la verdad es que no es es bastante corta, y la verdad es que no es muy meritoria. Pero bueno, a ver cómo se le da aquí en Zaragoza. Entonces, pues eso, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis compartirlo, comentar la opinión que tenéis sobre Baraja, que podremos hacer también un vídeo con los comentarios que dejéis, y darle al like, compartirlo, suscribirte al canal. También puedes seguirnos en otras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook como PZ Rugido Zaragocista, y también tenemos el buzón del aficionado, que es pzrugidozaragocista@gmail.com. Si te ha gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, que hablaremos de los fichajes que ha hecho el Real Zaragoza para esta temporada.